Les va muy buenos días, bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Hoy recibiendo al economista Ignacio Munyo, con quien ya hemos conversado tantísimas oportunidades. Hay muchos temas para hablar, muchos temas para hablar. La verdad que la jornada de martes de alguna manera estuvo sacudida por información vinculada al ámbito del mercado de trabajo, e Ignacio Munyo es uno de los temas que sigue con mayor atención. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por venir. ¿Qué tal, Nico? Un gran gusto estar aquí en este ciclo por primera vez. Debutamos acá en Monte Carlo, pero ya hemos hecho varias entrevistas en Canal 4 y en otros lugares. Lo primero, porque hoy la gente amanece el diario, ayer los informativos hablaban de eso, Uruguay en la lista negra de la OIT. ¿Qué significa? Es una mancha que nadie le gusta tener, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener claro. Simbólicamente significa mucho, más cuando uno ve a los compañeros de lista, ¿no? Que son países que no se caracterizan por tener un buen mercado laboral. O sea, estamos en una lista compleja que vamos a seguir estando hasta que se discuta esto a nivel internacional. Y en el fondo lo que hay que pensar es que estamos ahí por razones contundentes, ¿no? O sea, acá sabemos hace muchos años que la ocupación de los establecimientos laborales están violando dos derechos básicos, que es la libertad de trabajar de los no huelguistas y el derecho de propiedad del propietario de la empresa. Por lo tanto, sabemos que estamos en el límite, y la OIT, después de mucho tiempo, finalmente dice, bueno, señores, ¿qué van a hacer con esto, no? Porque la verdad, o sea, esto está mal esto de reconocer que estamos en una situación, específicamente con el tema de las ocupaciones, que tenemos que cambiar. Hay que modificar el tema de la ley de ocupaciones. Es un decreto, ¿no? Es que se aprobó en el primer gobierno de Vázquez, donde se limitó excluir a los empleados cuando ocupan un establecimiento comercial. Antes podía hacerlo las fuerzas policiales. A partir de tal decreto tiene que haber un juez que haga todo un proceso de amparo para poder, ahí sí recién. Es ocuparse, generó toda una industria de eso, ¿no? Hace más de 10 años que tenemos esa industria de las ocupaciones. ¿Cómo una industria de las ocupaciones? Y bueno, o sea, todo el procedimiento alrededor de esto, que hay que reglamentar, de cómo proceder a escribanos, mirando cómo está la empresa antes y después, el juez que viene, que esto, pero en el fondo termina generando un costo gigantesco en la empresa, porque parar, aunque sea 2 días, 3 días, como mínimo, genera un costo pero hay gigantesco. gente que está haciendo y por más que sean pocas, como un negocio. Por más que sean pocas, y esto es un dato no menor, porque acá se dice por parte de el PIT-CNT que han habido dicen 30 ocupaciones en el año, y eso, estamos haciendo tanto ruido por solo 30 ocupaciones. No importa que hayan sido pocas, lo que importa es que el instrumento está. Y que el instrumento está es lo que hace que los inversores muchas veces sepan que está esa herramienta, y antes de iniciar un proceso de inversión que implique enterrar mucho capital, miran con cuidado y lo piensan. Ahora, la gente capaz que no lo sabe. Usted, yo no sé si decir frecuentemente, pero viaja a Ginebra cada tanto, expone, está en contacto con el mundo de la OIT y el mundo del trabajo. ¿Cuál es el proceso de ahora en más? Los detalles no los conozco a fondo. Sé que ahora Uruguay tiene que ir a justificarlo. No hay una multa, no hay una sanción directa. Esto no es una sanción, es una observación que Uruguay tiene que justificar. Ahora va que el peor daño es a la imagen. A explicarlo. Tiene que explicar por qué está llevando a cabo esta práctica que es observada por la OIT. O sea, esto genera un daño reputacional. Eso es lo más importante. O sea, el tema es la afectación de la imagen. Sí, que es una imagen es más que difícil vale captar mucho, ¿no? inversiones en un país donde estás en la lista negra de la OIT. Sí, y más en un momento en que no solo no estamos captando inversiones, sino que estamos perdiendo. O sea, hace 3 años que la inversión extranjera en Uruguay es negativa. Se están saliendo del país más inversiones que las que entran. Entonces, la verdad que llega en un momento bastante poco deseado, cuando sabemos que se nos va la vida en la inversión. Hace 3 años que se nos van más empresas de las que vienen. Más a invertir, ¿no? Inversión extranjera directa que llega al Uruguay del resto del mundo es menor que los dividendos que sacan algunas empresas extranjeras en el Uruguay, que no reinvierten porque no encuentran alguna oportunidad para reinvertir. Hoy uruguayos que están invirtiendo en Paraguay, en Bolivia, Ecuador, otros lugares donde hay
posibilidades de inversión rentable que hoy no encuentran, lamentablemente, en el Uruguay, ¿no? Qué tema, ¿no? Porque, a ver, la verdad que uno diría, el gobierno de Evo Morales, uno se tendería a pensar que es más difícil invertir en Bolivia bajo una administración como la de Evo Morales, digo, por el color político del gobierno, que en la de Uruguay. Es más difícil, de hecho, está medido eso. Hay un indicador que el Banco Mundial publica todos los años que se llama facilidad para hacer negocios. El doing business. Exacto, y es muy mirado por los inversores y a Bolivia está muy por debajo. Uruguay está 90 en 190 países. Bolivia está ciento y largo, está muy por debajo de Uruguay. O sea, es mucho más complejo por las vueltas que hay que dar, las regulaciones, las trabas para hacer negocios. Pero es mucho más barato. Entonces, en el fondo, se generan oportunidades de inversión a pesar de que es más complejo porque es barato y hay renta en el sentido de que hay un margen. En Uruguay lo que pasó es que se ha encarecido tanto, y no solo el costo laboral, sino todo el resto de los costos, de los insumos para producir la energía, el combustible, la electricidad, todo se ha encarecido tanto que no hay margen. Entonces, sin margen, para no recibir dinero. No llevar nada, entonces no hay inversión. El ministro Murro, y esta es la última que hacemos sobre el tema OIT, lista negra, dijo que le llama la atención que hay 6 países de Latinoamérica en la lista, como que hay una desproporción en cuanto al clima de negocios en Latinoamérica y en el resto del mundo. De hecho, mencionó, por ejemplo, que había otras regiones del mundo como Europa que no estaban. Y bueno, como si la cancha estuviera flechada. Habrá que ver qué tipo de economías tenemos en América Latina, que no se caracteriza por ser una región, por ejemplo, de calidad institucional, ¿no? Pero no puede haber una persecución política hacia una región. Me parece un disparate pensarlo así. Yo creo que realmente América Latina es un continente complejo en cuanto a sus relaciones laborales, extremadamente complejo. Para empezar, es el continente con mayor desigualdad del ingreso del mundo, es el continente que le va bastante mal en materia de competitividad en muchas de sus economías, tiene problemas institucionales de democracia, o sea, la única democracia plena de América Latina es Uruguay. Entonces, ¿cómo va a llamar la atención que hayan varios más en las listas negras cuando la única democracia plena somos nosotros? Sí, habrá que cuidarlo eso y habrá que valorarlo. Y esta mancha, la verdad, que viene muy mal, muy mal. Casi que al mismo tiempo que se conocía este dato de que Uruguay estaba en la lista negra de la OIT, también ayer se daba a conocer el índice de desempleo. Y yo lo mencionaba en algún que otro programa, bajó el desempleo. Y uno dice, qué bueno, bajó el desempleo. Pero en esto, tanto cuando sube como cuando baja el desempleo, me parece que hay que tomarse hay que poner la patita arriba de la pelota y no enseguida pegarle para hacer valoraciones. Porque está la gente que sale a buscar trabajo, el empleo, la demanda. Más que eso, es un dato mensual que se basa en una encuesta que es muy volátil. Entonces, por eso tenemos estos cambios de 9,5 a 8 un mes. Del mes anterior era mucho menos de 9,5, fue un salto. Entonces, el número puntual del mes hay que tomarlo con pinzas. A mí me gusta mucho más mirar anualizado. Sí. ¿Cómo estamos con relación no, pero tampoco, porque a 12 meses anteriores? El dato puntual de un mes, en las encuestas específicas que miden en el mercado de trabajo, puede tener problemas de medida. Lo mejor es tomar, como se hacía hace unos años atrás, el promedio trimestral móvil. O sea, agarrar el promedio del trimestre y ahí sí compararlo con el promedio del trimestre del año anterior. Agarrar un dato puntual de un mes tiene un enorme ruido metodológico de la medición. Entonces, no lo recomiendo mirarlo, sino ver algo más acumulado. Y cuando uno ve algo un poco más acumulado, ve una tendencia creciente en el desempleo, que es muy preocupante, y ve una tendencia que no se ha frenado, ni siquiera con el dato puntual, a la caída en el empleo, ¿no? Eso preocupa mucho porque seguimos en este proceso de pérdida de puestos de trabajo que existían y que ya no existen. Estamos en el entorno de los 50, depende de qué punto se tome, si es el máximo del 2014, diciembre de 2014, que fue el momento máximo de empleo en el Uruguay. Si comparamos con eso, estamos cerca de 60.000 puestos de trabajo menos. Y lo más grave de todo es qué tipo de puestos de trabajo han desaparecido. Porque si uno no las analiza, nosotros lo hemos analizado en detalle, o sea, con datos de los microdatos de la encuesta de hogares que publica el INE, uno puede ver cómo eran las posiciones que estaban antes ocupadas y las que desaparecieron, y uno se da cuenta que eran posiciones ocupadas por gente joven,
con educación primaria terminada como máximo, y que ocupaban cargos muy rutinarios, pues está escrito el tipo de trabajo que ocupaban, muy rutinarios y muy fácilmente automatizables. Entonces, ¿qué se traduce esto? En Que el tampoco día de van mañana, a volver fácil al el mercado día de laboral. mañana, cuando vuelva la inversión, si hacemos las cosas que hay que hacer para que un día vuelva la inversión, cuando el ciclo empiece a revertirse un poco, no va a volver a generar los mismos puestos de trabajo. Va a generar otros y menos, porque para hacer lo mismo se necesita cada vez menos gente. O sea, la gente, no todos, obviamente eso es brocha gorda, pero mucha de la gente que perdió el empleo le va a costar mucho recuperarlo. Sí, porque se van a generar nuevas posiciones laborales que van a ser diferentes, que van a exigir más capacitación, que van a exigir adaptabilidad, que van a exigir creatividad, mucho, que van a exigir capacidad de empatía, características que no son automatizables, todo aquello que es rutinario, es como decía la revista británica The Economist hace un par de años. Si usted está aburrido en su trabajo porque hace todos los días lo mismo, empieza a preocuparse, porque su trabajo es automatizable. Entonces, todos los puestos de trabajo que han desaparecido en el Uruguay en los últimos 5 años son fácilmente automatizables. Es más aún, si uno analiza los desempleados y ve las personas que hoy están buscando trabajo y se fija qué características tienen, le quiere ver la cara a estas personas, más allá del número, que es lo importante. Son? ¿Quiénes son? Bueno, son personas que tienen, el 80% de esas personas que están buscando trabajo no tienen terminado la educación secundaria. El 80%. O sea, hay un 80% O sea, son los que más les cuesta de los conseguir desempleados trabajo. hoy que buscan trabajo que no tienen educación secundaria terminada. De esas personas, si uno se fija qué trabajo anterior cumplían antes de quedar desempleados y se fija qué características tenían ese trabajo, el trabajo al cual estaban acostumbrados, o por lo menos era lo que estaban haciendo antes de ser despedidos, el 87% de esos trabajos eran tareas rutinarias, fáciles de automatizar también. Solo 13% de los trabajos que cumplían personas que quedaron desempleadas y que están buscando trabajo son trabajos que tienen perspectiva de futuro. O sea que es entender. probable que también esté influyendo bastante el tema de la automatización. No sé si está influyendo ya, pero va a influir, porque hay una combinación de factores que explican esta pérdida de puestos de trabajo. Para empezar, es la pérdida de rentabilidad, combinada con la automatización y combinada con una regulación laboral que no ayuda a nada de esto, porque si se ha perdido la rentabilidad y si ahora para hacer un determinado trabajo que antes necesitaba dos personas, ahora lo puedo hacer con una, y se retira una persona de mi empresa, no repongo a la otra, simplemente no reponer, está desapareciendo un puesto de trabajo y ya existe esa tecnología disponible para que se haga la misma producción con la mitad de los trabajadores. Entonces, eso está presente. Entonces, las empresas, en vez de reponer, ¿qué hacen? Sustituyen. Y ahora, cuando venga más inversión, algo de trabajo se va a generar, pero van a ser puestos de trabajo diferentes. Entonces, estas personas que hoy tenemos desempleadas, que repito, el 87% de estas personas ocupaban tareas que eran automatizables, por lo tanto van a competir contra la tecnología, no complementar. ¿Y qué se puede hacer? Van a conseguir. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Tener políticas activas de, por ejemplo, capacitación? Estamos, voy a contestar la respuesta que da la OIT. La OIT este año cumple 100 años. Justo este año cumple 100 años y el tema del centenario es el futuro del trabajo. No creo que le llame una torta de regalo, ¿no? el futuro del trabajo es el tema de los 100 años. Y hace una serie de documentos, publica una serie de documentos amplia que leímos en profundidad. La principal conclusión de todos los estudios que presenta este año la OIT es, ante el tema este que acaba de plantear que ya se puede hacer, es la capacitación permanente y profunda de los trabajadores. Permanente. Hay que tener una capacitación permanente. Y acá hay instrumentos que avanzan en esa línea, como el INEFO, que hace un esfuerzo grande por capacitar, pero no es fácil, eso es lo que hay que entenderlo, porque siempre se dice que en las revoluciones, como en la revolución industrial, que genera este pánico, que va a desaparecer el trabajo, se generan nuevos puestos de trabajo que lo sustituyen. Y eso es verdad, la historia lo ha demostrado. ¿Cuál es la diferencia actual? Que el nuevo puesto de trabajo que se genera no es para la misma persona que quedó sin desempleada, es para otra persona. Y la persona que quedó desempleada, ¿qué va a pasar? Porque antes pasaba una generación para que tomara un puesto de trabajo. Pero ahora imagínense. Se nos va a ir la entrevista un poco por las ramas, pero esto que voy a decir yo, lo digo. Total. Una vez tuve una charla después de una entrevista con Mujica. Hace como 2 años.
quizá un poco menos, pero seguro 2 años. Y hablando del tema de la automatización, y ya empezaban a aparecer los primeros, ¿no? Los primeros miedos, en aquel momento se estaba discutiendo el tema de que hoy no se puede ni hablar, ¿no? De la asignación universal y... La renta básica. Ahí va. Mujica me dijo algo que la verdad me dejó pensando. Dice, está bien, es probable que la automatización se lleve puesto de trabajo, pero el capitalismo lo que necesita es gente que consuma. Si mucha gente se queda sin trabajo, las empresas, esas empresas que están trayendo maquinaria, y seguramente necesiten quien les compre los productos que fabrican. Ahí hay un equilibrio que no sé cuándo ni cómo se va a encontrar, pero se tiene que encontrar. Lo que te dijo Mujica es lo que se discute a nivel global. O sea, es un tema que está abierto permanentemente. Todos los foros que afortunadamente tengo la suerte de ir a nivel internacional, el tema principal es el futuro del trabajo, porque no está resuelto. Imagínense que no lo vamos a resolver en Uruguay. Este es un tema que lo tienen en Europa, en Estados Unidos, en todos lados. Este problema está latente sin solución. Ese problema de que dice, recién decías del capitalismo y el consumo. O sea, está latente. Lo que pasa es que hay países que eso lo buscan sustituir con una renta básica y otros que no tienen los recursos necesarios para una renta básica. Yo hice los números. O sea, es poquísimo lo que se podría repartir en Uruguay en una renta básica que no cambiaría Me gusta todos los números. absolutamente nada. O sea, es bajísimo. Si uno agarra, fuera universal, me refiero a que le diera a todas las personas, ¿no? Porque por definición, una renta básica universal implica que todos los uruguayos a partir de un momento van a cobrar por estar en Uruguay, por vivir. Sí. O sea, si uno agarra todo lo que hoy se gasta en transferencias a la seguridad social, todo lo que se gasta en políticas sociales, todo lo que se gasta en seguridad social en general, y lo pone en una bolsa y lo reparte a todos, le quedaban 3.000 pesos más o menos per cápita. Por mes. Imagínate. O sea, no le da a nadie para vivir, mucho menos pensar. ¿Cuánto vas a mejorar el consumo con eso? O sea, sacándole todo lo que ya estás dando, ¿no? O sea, eso es si uno repartiera lo que ya se gasta. O sea, agarra la bolsa de dinero incluyendo el MIDES, todo. Las transferencias, hasta bajaría un poco las jubilaciones, porque hay gran parte del gasto de transferencias es porque no alcanza lo que recauda el BPS para pagar las jubilaciones. Hay un enorme monto ahí de transferencias. Si uno metiera todo en esa bolsa, sería bajísimo. Entonces ahí aparece la primera discusión es, bueno, no tiene que ser universal, hay que dársele a algunos sí, otros no. Bueno, ahí ¿a quiénes? A los menores ingresos. Y terminás en que es muy difícil, es inviable. Yo filosóficamente estoy a favor de la renta básica universal, pero creo que es inviable para el Uruguay. Por lo tanto, tu preocupación es una preocupación gigantesca, mundial, que no la vamos a resolver en Uruguay. A mí me preocupa más qué vamos a hacer en Uruguay con las personas que están hoy desempleadas, cuyos puestos de trabajo que ocupaban antes no se van a regenerar, porque ni la construcción los va a generar. Ahora vamos a tener nuevos puestos de trabajo en la construcción con las nuevas obras que están en carpeta, empezando. Bueno, sabemos que en la construcción, para lo que antes se necesitaba 2 personas, se puede hacer con 1. O sea, incluso en la construcción, que es un trabajo intensivo en mano de obra, también se está usando menos. Bueno, nos quedan 7, 8 minutos de entrevista y quiero hablar del tema de la coyuntura económica. Hay mucha gente que le interesa. Yo quiero decir, Ignacio Muyo, en alguna otra oportunidad lo he entrevistado, se armó un revuelo con las declaraciones, con algunos de sus dichos. El tema del crecimiento económico, el no crecimiento económico, si estamos en una etapa si estamos o no ante el ciclo mayor de expansión de la economía. De eso ya hablamos bastante. Lo que le pregunto es, en alguna respuesta usted mencionó, lo que tenemos que empezar a hacer para que la inversión vuelva. ¿Qué tenemos que empezar a hacer para que la inversión vuelva? Lo primero que tenemos que hacer es no subir impuestos. O sea, eso me parece totalmente inconveniente. Ni siquiera el IVA. Mire que de Aedo lo dijo en Twitter que subir un punto de IVA iba a ser casi que necesario para el próximo periodo de gobierno. O que el próximo gobierno no iba a poder zafar de subir impuestos, sea el color de pelo que sea, y que lo mejor podría ser ir por el lado del IVA. Ahí mi visión es totalmente contraria a esa. O sea, yo creo que esa es una visión derrotista y conformista. Es una visión que dice en Uruguay no se puede hacer nada, por lo tanto vamos a hacer más de lo mismo, que es subir impuestos y
ya sabemos dónde terminan estas cosas. Yo creo que la suba hoy de impuestos, dado el contexto internacional, dada la situación de inversión del Uruguay, no solo es inconveniente porque generaría menor crecimiento y por ende menores incentivos para la inversión y por ende menor recaudación impositiva del resto de los impuestos y terminaría hasta capaz que siendo contraproducente y teniendo un aumento muy pequeño de recaudación en el corto plazo que sería más que compensada en el mediano y largo plazo porque no estaría generando la ganancia que te genera tener un impulso de crecimiento económico. Y además creo... ¿Qué es lo que dice? A ver, si lo entiendo. No solo que es Usted dice, inconveniente... tenemos que prender el motor de la economía y si subimos el IVA, lo vamos a desinflar más. Sí. Por eso digo que es inconveniente. Acá la prioridad absoluta tiene que ser prender el motor de la economía y para lo cual hay que hacer reformas complejas que van en una dirección de darle al país rentabilidad nuevamente, de darle oportunidades de inversión. Estoy de acuerdo que son difíciles, estoy de acuerdo, pero no creo que sean imposibles. Creo que el país tiene que... ¿No son de muy largo plazo esas reformas? Las reformas, los resultados son de largo plazo, pero el anuncio de las reformas, si tienen una base de sustento político, si son creíbles, generan impacto inmediato, porque el inversor descuenta los efectos posteriores y se anticipa con la inversión, más en un contexto regional de la enorme incertidumbre que hay. Pero voy a pelear un poco. Macri anunció una reforma, bajó las detracciones, que era casi que el enemigo público de la inversión en el sector agropecuario, incentivó, dijo, le voy a sacar impuesto a uno, se lo pongo a otro. Y sin embargo, la economía le explotó en la cara. Ahora capaz que gana Fernández porque razones. Macri, su reforma económica, la salvación de Argentina, le explotó en la cara. Creo que es un muy mal ejemplo comparar la situación de Argentina con la uruguaya, porque lo que le pasó a Argentina justamente le pasó por no hacer el tipo de reformas que Uruguay tiene que hacer para recuperar la inversión. El gobierno de Macri hizo cosas relevantes en los primeros años para que Argentina vuelva a tener acceso al financiamiento que estaba en default. Salió de default, regularizó su situación internacional, salió de un sistema cambiario de dos monedas, ¿se acuerdan? El blue, todo aquel lío que tenía. Bueno, hizo eso, pero no mucho más. O sea, Argentina no logró implementar reformas. Pero es verdad que sacó la detracción y las tuvo que volver a poner. Sí, es verdad, pero no hizo otras cosas. Argentina es una economía que tendría que tener una apertura del mundo mucho mayor, tendría que tener acuerdos de libre comercio que sigue enfrascada en el Mercosur como nosotros. Argentina tiene un problema laboral gigantesco como tenemos nosotros de regulación. Argentina tiene ineficiencias gigantescas por todos lados de sobreregulación. Entonces, porque Argentina no hizo las cosas que tenía que hacer y porque el año pasado las tasas de interés, y esto es un dato no menor y relevante a tener en cuenta, las tasas de interés globales empezaron a subir y se esperaba que este año siguieran subiendo y se fueran para las nubes. Los mercados le sacaron el financiamiento y Argentina colapsó. Las cosas cambiaron. Con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las tasas se fueron para abajo a partir de septiembre del año pasado y siguen cayendo. Y ya la Reserva Federal de Estados Unidos, en vez de subir las tasas como se pensaba el año pasado, que iban a subir 4 veces las tasas este año, van 0 y ya se anuncia para diciembre una baja y tal vez en septiembre. ¿Y eso nos favorece? Tremendamente nos favorece, pero tremendamente. ¿Por qué? Porque otra vez los capitales están viniendo a financiarnos, a buscar oportunidades de inversión, a financiar a tasas bajas de deuda pública. Por lo tanto, el subir impuestos ahora no solo es inconveniente, sino creo que es innecesario hacerlo de forma urgente. Es innecesario porque tenemos el financiamiento para aguantar un periodo con déficit de financiamiento e implementar las reformas. Lo que sería inconsistente sería no hacer el esfuerzo para implementar las reformas necesarias para recuperar la inversión que nos dan los mercados de capitales. El mundo nos dio una oportunidad, hay que aprovecharla. Es una ventana de baja de tasas inesperada totalmente hace un año, que va a durar, porque el conflicto entre Estados Unidos y China, que ha enfriado el mundo, va a durar. Entonces se nos abrió una ventana, tenemos el arco ahí mirándolo, tenemos que cabecear. Y lo que no podemos hacer es relajarnos. Lo que no podemos hacer es lo que hizo Chengue Morales en el Mundial del 2002, tener el arco libre y cabecear afuera. Creo que subir impuestos ahora sería cabecear afuera, dado el contexto internacional que nos da una ventana de oportunidad para hacer las reformas que tenemos, nos da el plazo. Esto demora, porque son complejas, implica dar batallas fuertes, implica acuerdos políticos fuertes. Bueno, se nos abrió el camino para hacerlo porque tenemos el financiamiento, no solo de los mercados, sino de organismos multilaterales que ya nos aseguraron hace muchos años créditos contingentes para financiar un año entero de déficit. Podemos financiarlo íntegramente con
el BID del Banco Mundial, la CAF, el Fondo Latinoamericano de Reservas, a tasas ya acordadas bajísimas. Ya está eso, tenés 2 contingentes firmados y aprobados, es cuestión de pedírselo. Entonces tenemos ventana, no es urgencia esto. Tenemos que hacer las reformas, entre ellas la de la seguridad social, que es para el futuro, para darle sostenibilidad en el largo plazo. Pero si hoy... Pero no se va la mayor parte del gasto que aumenta Sí, año a año en se la va, seguridad social. Se va. Y se va a seguir yendo por más que hagamos una reforma, porque la reforma no va a afectar derechos adquiridos, no va a ir a cortar jubilaciones que se ya están pagando, va a afectar el próximo flujo, va a afectar el futuro que va a decir fundamentalmente que se aumente en algo el año de retiro y se va a tener que analizar la tasa de reemplazo, que se llama, es cuánto, por qué porcentaje del salario se traduce en la jubilación. Para la gente, ya el próximo periodo de gobierno se va a estirar la edad de retiro. La lógica indicaría que cuando se aprobó esta edad de retiro, que fue en el año 95, la esperanza de vida ha aumentado mucho. O sea, la gente vive mucho más. Entonces es natural que se trabaje un poco más para poder sustentar personas jubiladas que viven mucho más tiempo. Entonces yo creo que es totalmente lógico pensar en que algunos años de la edad de retiro se debieran subir. Pero repito, y esto es importante, todo eso impacta en el mediano plazo. En el corto tenemos acá una urgencia que es que la economía vuelva a crecer. Hace 4 años y medio que no crecemos, estamos en el mismo nivel de actividad económica. Sin crecimiento no hay recaudación de impuestos. Sin crecimiento no se recauda ni IVA, ni MES, ni IRAE. Se carga lo mismo, no crece. Tenemos que hacer un esfuerzo por el lado de los gastos también, pero lo más importante es que acá vuelva la llama del crecimiento y para eso es tremendamente contraproducente suba de impuestos y repito, no es solo inconveniente, sino es innecesario en este momento. Ignacio Muyo, veo que no le pregunté por el dólar. No lo quise llevar al terreno de la meteorología, que usted siempre dice. Y acá no tenemos a Nubel, así que no voy a hablar. Pero bueno, ahí está, el lunes tuvo un récord histórico, el martes bajó, pero bueno, en fin, ya sabemos que pase lo que pase, lo vamos a ir acompañando. El dólar tiene 3 factores, los internacionales que afectan y están tirándolo hacia abajo, los regionales que afectan para arriba por la incertidumbre en Argentina gigantesca, y los locales, con la elección de por medio, que determina que el Banco Central intervenga también para evitar una fuerte suba, porque, como sabemos, si sube mucho el dólar, Inflación. El consumo de los importados, la gente no puede cambiar el celular, no puede cambiar la tele para la Copa América, no puede comprar repuestos para auto, pues ya nuevos ya no se están comprando. Entonces, todo eso genera malestar, genera disconformidad y tiene consecuencias naturales en el voto. Por lo tanto, no creo que este año haya cambios radicales en el dólar. Ignacio Muyo, le agradecemos su presencia, que ustedes nos reencontramos mañana con una nueva entrevista 930. Que pasen bien, chau, chau.